Miércoles de la mesa pendenciera. Hoy, pues como siempre, vamos a tener dos temas. Uno sobre, bueno, la infodemia esta de las fake news, sobre todo en esta época de campañas electorales. Bueno, vamos a ver cómo evitarlas, qué se tiene que, bueno, también lo que provoca y lo que cuestan. Todo ese ecosistema, esa fauna que se da ahí, sobre todo en redes sociales, pero los medios convencionales pues también no se escapan de eso, ¿no? Recuerdo yo en los terremotos estos de los temblores del 85 había un tal Monchito. ¿Usted recuerda ese? Yo me acuerdo que inventaron ahí un Monchito que lo iban a rescatar, todo un drama. Viene el 2017 y ahora pues le quitaron el nombre Monchito, ahora pusieron esa época también de mujeres, entonces pusieron a una niña, tal niña Frida, y todo fue, hasta la Marina inmiscuida ahí en eso, cabrón, y todo fue un montaje, pues no. Entonces, cuando se habla de fake news, muchos lo relacionan con las redes sociales, pero bueno, los grandes generadores antes de las redes sociales pues eran los medios de comunicación, y ahora hasta en eso las redes sociales les ha venido a ganar terreno, ¿no?, a los medios convencionales. Pero bueno, ese es un tema, y el otro es pues los videos estos muy gachos, ¿no?, muy impactantes, que se van a conocer ahí de Acapulco, como pues gente del crimen organizado, de algún, le llaman cártel independiente, una cosa así, pues cómo están a unos operadores ahí de transporte público de Acapulco, pues a unos los tablean, a otros los golpean, cachetadas, a un, no sé, se veía como adolescente, un video donde hasta con una cosa ahí de fierro le golpean la espalda, y bueno, pobre, ese fue el peor, ¿no? Porque le tundieron hasta que se le inflamó ahí parte del rostro. En fin, bueno, y ese sería si es eso, apenas la punta del iceberg, de lo que está sucediendo, y hace mucho tiempo, y sigue sucediendo este tipo de violencia. No sé, por cualquiera. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Mauro López de MC. El doctor Cuauhtémoc González, simpatizante de la 4T, y Roberto Romero del PAN. No sé qué tema. Te estoy viendo muy así. Tú escógelo, Roberto. ¿Yo? Sí, con muchas ganas, así. Te veo en los ojos así, una ira contenida. Es ¿cómo se le llama eso? Energía. ¿Energía o qué es? ¿O qué? ¿Cómo se llama qué? Eso es una energía así contenida. Contenida. Entonces, la impotencia. Entonces, la impotencia. Por lo que veo, esa energía contenida e impotencia, quieres hablar primero del asunto de la seguridad, de la violencia. Sí, miren, pues hace rato que lo hemos venido diciendo, que ese es el asunto pendiente del gobierno que ahorita actualmente está. Ese es un gran pendiente de Morena. Ellos, pues sobre todo la candidata, he visto que se enfoca mucho en tratar de matizar la realidad a través de números, ¿no? Y luego dice, bajó un X% los asesinatos con respecto a cómo nos entregaron, etcétera, ¿no? Por cierto que el otro día vi que algunos promotores de oficio de la 4T tuiteaban estadísticas de los gobiernos anteriores del estado, y se ve cómo ha bajado el 40%, ¿no? En el caso del gobierno actual. Pero ahí también se veía 40%, algo así, alrededor del 40%, pero también se veía cómo han subido con Claudia Pavlovich, subió el 200%. Es algo criminal eso, ¿no? 200% los asesinatos, o sea, lo multiplicó por 3, ¿no? Entonces, y yo comentaba ahí a manera un poquito de sorna, pues que pues sí, pues será cierto todo lo que dicen, pero estaban echándole flores pues al gobierno actual,
Pero pues, pero sí, Morena, este españolito. sí, sí, y Morena. Muy finguero, ¿no? De todos los de los gobiernos. Es no, como va llegando. No es sicario de esos que atacan así a. No hace campañas, nada más, nomás. Es promotor, es vocero externo es positivo. Es en positivo. Periodismo positivo. Vamos a llamarle así, unidireccional. Sí. Entonces, el cuate estaba diciendo eso. Y yo digo, bueno, pues parece ser que a la señora le dieron, al que pasaba más de 200, creo que le daban un consulado, ¿no? Tocaba consulado. Pero bueno, si le echas ganas y lo multiplicas ¿por qué? Por 200. Pues te dan una embajada, pues. Sí. Y si ya lo multiplicas. Consulado. Ajá. Y si el gobierno lo entrega el gobernador actual con, pues no sé, con unos 600%, a lo mejor le da en la ONU, no sé, ¿no? La representación de México en la ONU. Pero el punto es que pues con números no se va a cubrir esto. El crimen organizado ha avanzado en este sexenio. El origen, si bien es cierto, pues evidentemente no es culpa de responsabilidad de este sexenio, porque nos viene desde atrás, pero se ha multiplicado, Aaron. O sea, si se mide nada más con números de asesinatos, estamos mal. Hay una percepción también generalizada, ahí menciona, por cierto, una encuesta muy mocha, la candidata, de que la gente se siente más contenta ahora. ¿Y de quién era la encuesta? Es una encuesta parcial del INEGI, y hay otra encuesta más completa del propio INEGI, que ya dice todo lo contrario, ¿no? Pero el punto es que yo veo que la situación está empeorando en el sentido de que abarcan más áreas, con más fuerza, el crimen organizado, donde antes pues no se metían. Ahorita ya hasta quieren controlar el transporte público. Bueno, lo están controlando. Lo están controlando en algunos estados, ¿no? Y eso es un cáncer, pues sigue avanzando. Para cuando en Guerrero estén controlando a lo mejor el diezmo de las iglesias, aquí van a empezar a controlar porque a veces en Sonora estamos tranquilos porque decimos, no, todavía no pasa eso aquí. Pues sí, pero para cuando Guerrero, al paso que va, estén controlando el diezmo de las iglesias, aquí ya se van a estar metiendo con el transporte público. Entonces, yo siento que no ha habido una estrategia exitosa, evidentemente es fallida. Yo sé que ahorita van a empezar a decir que la culpa la tiene García Luna y todo eso, y Calderón y toda esa madre, pues está bien, vamos a conceder el diagnóstico. El tema es qué estrategia estamos haciendo para acabar con eso. Y yo creo que la renovación que hay ahorita de los gobiernos, pues debería de ser primordial poner en el centro este tema que a todas luces es el principal problema del país. Y también critico que a veces la oposición, porque es responsabilidad de la oposición, y entre ellos el PRIAN, se salen a otros temas, pues, y empiezan a hablar de la Corte y de la institucionalidad democrática y puras cosas que suenan muy lejanas, independientemente, ni siquiera me voy a poner al fondo de juzgar si es cierto o no, pero no sé por qué, no sé si están en componenda con el partido que está en el gobierno y le siguen el rollo, o no sé si les falta un poquito de responsabilidad o simplemente impericia y falta de capacidad de un modelo de comunicación adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa sigue avanzando y que no ha habido una luz, pues, que nos diga esto se va a parar ya, ¿no? Bien, Cuauhtémoc González. Muy bien, pues gracias por la invitación y la oportunidad. Yo creo que aquí, pues como ya se ha analizado en otras ocasiones, lo que prevalece es una tendencia que viene desde hace más de 30 años, pues, ¿no? Entonces, querer decir que nomás porque en este gobierno, y sí coincido en parte lo que comenta Roberto, de decir, efectivamente viene desde atrás, pero ¿qué hay para adelante? Pues sí, yo creo que este gobierno, pues ya concluye dentro de poco. Creo que el relevo es una oportunidad para que todos podamos contribuir a la disminución de la seguridad.
la obligación directa es del aparato de Estado, ¿no? Entonces, pero también la sociedad civil tenemos nuestra responsabilidad. Ahora, en el caso de lo que estamos comentando en las entidades, cuando se manejan estas cuestiones, por ejemplo, de la violencia, creo que ahora también influye mucho el hecho de que podamos tenerlo como si estuviéramos en el lugar de los hechos, pues, ¿no? La violencia, incluso si nos vamos a otro tipo de violencias, es todavía más impactante cuando lo vemos en video y vemos lo que está ocurriendo, porque somos sensibles a lo que está ocurriéndole a otro ser humano, pues, ¿no? Entonces, pero definitivamente yo creo que lo que tenemos nosotros en el país es todo un gran reto en el que estamos embarcados todos. Y también yo creo que no se vale decir ni todo lo que es responsabilidad de este sexenio, pero tampoco descartar lo que viene como una secuela, una consecuencia de tanta corrupción, de tanta inseguridad heredada, y querer exigir en poco tiempo que se restablezca toda la seguridad. La otra vez dijo Ernesto de Lucas, dice, en ningún país se logra la seguridad total al 100%. Entonces hay que ver qué niveles se tienen. Creo que en algunos casos sí ocurre lo que se menciona aquí. Por ejemplo, Guerrero, no nada más hay que señalarlo, ha tenido violencia por la cuestión de bandas criminales. También hay que recordar que en la época de los 60, 70, ahí hubo movimientos insurgentes, ¿no? Donde la gente estaba armada, donde hubo movimientos guerrilleros. La gente para el sur, cuando uno va para allá, es raro el que no trae su machete, su arma blanca o su arma de fuego. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Que también incluso las pugnas entre grupos de campesinos por la cuestión de la tierra, la posesión. Entonces, yo creo que no es algo sencillo, pero yo creo que sí hay una cuestión de que debemos de buscar la manera de entre todos sacar adelante esto. Mauro López. Gracias por la invitación, Aaron. Saludos a todo tu auditorio. Y empiezo por decir que pues muy de acuerdo con lo que dicen tanto Roberto como doctor Cuauhtémoc, coincidiendo en que para la oposición yo también quisiera ver más que nada, incluyendo a toda la oposición, una propuesta integral en el tema de seguridad. O sea, ¿por qué irnos a otros temas cuando el país está sufriendo tanto por un tema de seguridad? Y es un tema que no sufre nomás un sector de la población, sino que lo estamos sufriendo todos. Entonces, yo creo que ahí es, desde un tema también político, pues vamos poniéndonos de acuerdo para hacer una propuesta que la gente le dé certeza de que va a haber seguridad o que vamos por el buen camino, porque hasta ahorita no se ve ese buen camino. Y si bien coincidiendo aquí con mis compañeros, este problema viene desde atrás, la verdad es que ha empeorado. Y no ayuda para nada el pintar una realidad distinta a la que todos conocemos. Te pongo el caso, por ejemplo, dice el presidente en febrero, el presidente López Obrador, que el país está en paz, y llevamos 17 candidatos muertos nomás en este proceso, 5 en Guerrero y de todos los partidos. Y va empezando, qué locura. El proceso pasado tuvimos un homicidio aquí en Cajeme, un candidato. Entonces, para mí empezamos por ahí. Hay que pintar las cosas como realmente son, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que todo está bien y feliz cuando no es realidad. Entonces empecemos por ahí. A mí me diera mucha tranquilidad unas declaraciones de nuestros gobernantes de decir, sí, cierto, tenemos tomado el país en ciertas regiones, sí, cierto, Guerrero, tú vas y están los militares en cada esquina y esos militares evidentemente pues están coludidos con el crimen organizado. O sea, vamos diciendo las cosas como son. Eso es lo primero que yo pediría, es lo que necesitamos. ¿Quién nos va a hablar con la verdad? Para una vez teniendo luz sobre esta situación, ¿cómo le vamos a hacer para resolverlo entre todos, como bien mencionan? Y ahorita que hablábamos de los niveles de seguridad en comparación con otros lugares, pues es importante decir que según el Índice de Paz Global del 2023, que califica 163 países en orden de más seguro a menos inseguro, México ocupa el 136, o sea, nada más tiene alrededor de 30 países como son Rusia y Ucrania que están en guerra, como Israel, Pakistán, Irán, Irak, Afganistán, abajo, en un tema de más inseguros. Entonces, vamos diciendo eso, vamos reconociendo que este es un país inseguro con demasiada violencia, que vive en un estado de guerra, y no nos tenemos que ir tan lejos como a Guerrero.
pues si aquí tenemos Caborca, tenemos Arik, y sabemos que hay partes de este estado en las que no podemos entrar, y vemos videos de convoys de muchas camionetas entrando, y eso ya es una guerra de un nivel muy alto. Entonces, para mí el tema es, tenemos una grave crisis, una grave crisis de seguridad, y con el gobierno actual y con la 4T la realidad es que no se ve la solución. Hablan de una continuidad, pero no se les ven las ganas de querer resolver ese tema. Entonces, pues ahí está una oportunidad para que verdaderamente pues, traiga esa agenda. Bien, habría que ver, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y es digno también de estudio, el caso de Yucatán, porque es de los estados, más Mérida, pues siempre está entre las 3 ciudades más seguras de todo el continente de América. De ahí anda una ciudad de Canadá y otra de Estados Unidos, de Colorado, me parece, que son las que están por delante de Mérida. Pero en o sea, es como un oasis en todo este mar de violencia. Ha habido otros, por ejemplo, ahorita vuelve a estar tranquilo Baja California Sur, pero se descompuso, se calentó, y luego ahorita otra vez está ya otra vez tranquilo, y ahí están Yucatán y Baja California Sur, pero Yucatán tiene muchísimo tiempo así, en paz. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Por ejemplo, he escuchado algunos y me parece muy limitado el comentario, el análisis que dice, no, pues es que es más fácil porque tienen poca población. Bueno, pues en Nayarit hay menos población que Yucatán y está de la chingada. O Zacatecas, sí, exacto. O sea, o Ciudad de México, que no es de los estados más violentos, de las entidades más violentas, con un vaivén de 30 millones de habitantes, y bueno, y ahí qué, pues no. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y han pasado gobiernos tanto priistas como panistas. Pero el procurador no ha cambiado, ¿no? Cambian los gobernaturas, pero respetan todo el estado de seguridad. Lleva 3 sexenios. O sea, 18 años, anda como el de Guanajuato, pero qué diferencia, ¿no? Porque claro. ese si no es todo lo contrario. Ajá. Entonces, no me acuerdo si es el procurador o el jefe de la Secretaría o el secretario de Seguridad. Pero el punto es que en general tienen más o menos a los mismos mandos en todo lo referente a la seguridad pública, incluyendo las principales ciudades. Sí. Uh-huh. Y luego, porque no se van a sentir los de Morena, en Baja California y han pasado de todo, ¿no? Y han pasado, pues el anterior fue priista, panista, y el anterior también fue priista. Tiene 2 sexenios con el PAN, ¿no? Ajá. Después de Ivonne Ortega han venido 2 gobernadores. No, uno. Este es cuando sale Ivonne Ortega entró Patrón Laveada, luego llegó... Era priista. Dos panistas, un panista, 2 priistas y un panista ahorita. Y todo parece indicar que va a ser panista otra vez el que viene. Renán Barrera. Patizón va a pegar. ¿Qué? Un patizón va a pegar. Zapato. Digo, Renán, la verdad es que sí gobernó muy bien. Yo estuve el 2019 y de veras es muy diferente, o sea, ves como un México diferente dentro del mismo México. La neta, Mérida, y es una ciudad con muchas cosas parecidas a Hermosillo en ciertas, no estoy diciendo, pero tienen una civilidad, o sea, la gente, cómo es el trato ahí, de veras o sea, pues dices, te deja impresionado de manera positiva. Y viendo el caso contrario en Guerrero, pues digo, híjole, ¿cómo estarán las cosas? ¿Qué nivel de confianza tienen los vatos de mantener una impunidad que ellos mismos graban y ellos mismos suben esos videos? ¿Para qué? Pues es un acto hasta cierto punto de terrorismo ahí, para causar eso, pues terror, pues no, pero llama mucho la atención, Aaron, que tienen tatuajes muy distintivos, no se ocultan la cara. O sea, ya está canijo. Pues es lo que te digo, o sea, eso también es de preocuparse, porque hasta los yihadistas de allá del Medio Oriente se cubren la cara. Con turbantes. Sí, pues, pero estos cuates no se cubren la cara, traen tatuajes que los distinguen tremendamente, o sea, es total impunidad, pues. ¿Qué mensaje te manda eso, pues? ¿Qué mensaje te manda? Que hay complicidad. Es muy potente el mensaje con respecto, ya es muy inocente no pensar que hay cierto grado de colusión ahí con las autoridades. No, sí, como siempre la ha habido, ¿no? Sí, es de lo que hablo, ese problema estructural que existe donde el crimen organizado está más bien organizado desde esa parte estructural que tenemos
a lo mejor hasta un siglo con eso, ¿no? Y que no, y por eso venga quien venga, pues se sigue manteniendo una estructura criminal, ¿no, doctor? Sí, por ejemplo, como hoy publican en uno de los medios de la Ciudad de México, de que hay tanto cinismo también, por ejemplo, en el caso ahí de Acapulco, donde un fotógrafo fue a captar la situación que ocurrió después del huracán, y ve que están desmontando estas ranas gigantes de la tienda comercial esta del señor Frog. Entonces, y les toma foto y todo, y abierto, y el asunto es que después se da cuenta de que esas fueron robadas en ese momento, se las llevan al Estado de México en un vehículo, las placas y todo, y resulta que dice, ¿cómo es posible? Dice, yo llegué, dice, les tomé la foto para testimoniar todo lo que estaba ocurriendo, y resulta que después nos damos cuenta que es un robo abierto, y dice, y el cinismo y les importó que les estuviera tomando fotografías, y esas son las personas que fueron detenidas como culpables. No, estoy hablando de algo que de una u otra manera ocurre en términos de la seguridad. También hay una descomposición social tremenda. Sí. Yo creo que los crímenes, yo creo que sí son condenables, y que hay que buscar la manera de que esto evitar al máximo, pero hay que recordar también que no es privativo de México. Pues yo creo que aquí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues hasta un presidente fue eliminado. Nos vamos a América Latina, igual, en el caso, en otros lugares, y pues esto no es para consuelo, no es para consuelo. Lo que estoy diciendo concretamente es que, por ejemplo, tú vas a Los Ángeles, y unos sectores de Los Ángeles te dicen ahí mismo, no entres. Sí. En el caso de, por ejemplo, de Francia, igual, o sea, hay sectores donde ni siquiera la policía puede entrar. Pues no, entonces, no nos vayamos la con violencia que, está cabrón. No nos vayamos con que nada más es una cuestión, ¿cómo se llama?, de privativa de un solo país. Y si vamos a índices de menor criminalidad, está Cuba. Y a Cuba ni siquiera lo mencionan, o sea, donde está precisamente una pues isla. Son el demonio, pues sí, son comunistas. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Que no lo ¿Qué es ateo usted? ¿O qué? Ahí lo incluyen, no los incluyen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que flaco favor nos hacemos entre nosotros, queriendo aceptar esta condición, pues. No debemos ni justificarla, ni aceptarla, ni poner elementos que tiendan a justificar por qué no hemos tenido resultados. Yo creo que sería muy responsable de todos los actores empezar a aceptar, como lo hacía la izquierda cuando estaba del otro lado, porque como dice bien el dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces ahora sí hasta los de Yotzinapa ya se andan jodiendo. Entonces, o sea, es otro caso está canijo, ¿no? Pues, o sea, ese es un grado que nos está llevando a una mediocridad enorme. Mucha gente tenía esperanza de que este gobierno iba a hacer un cambio positivo, radical en este y otros temas, y que lo que menos iba a pasar es que empezar a operar con ese tipo de cinismo y de justificarte políticamente, y que lo único que importa sean los votos y las simpatías, y los resultados ahí luego los veo. Eso es lo Entonces, ese es el problema, pues. O sea, yo lo que veo es que estamos ensimismados, pues, entre todos, en posiciones, yo juzgo, pues, futiles, pues, que no sirven de nada, no han solucionado el problema a nadie. Esa es la pinche realidad, pues. Y está creciendo, se están metiendo en otras áreas, hay áreas administrativas, inclusive en los gobiernos. Ponen y quitan candidatos. ¿Quién nos dice ahorita que eso que está pasando en Guerrero con unos operadores de transporte público, pues imagínate con qué libertad va a ir la gente a votar ese día? No, y además, o sea, sí me explico, o sea, García Luna, pues, sí, bueno, pues, bueno, entonces, García Luna, de cómo un gobierno ahí estamos viendo reflejado, sí, pues, como desde el poder al más alto nivel, sí, pues, estamos viendo. O sea, si los consuela que el PAN y que el PRI fue el que causó el desmadre, pues entonces,
pues no estamos solucionando las cosas. No se trata de solucionar, se trata también no se trata de solucionar, ¿de qué se trata? No se trata de decir que no hay que solucionar. Aquí lo que tú estás señalando es que tratas de cuestionar que todo es el problema de este gobierno cuando tú tratas de encubrir lo que ocurrió flagrantemente. Miente, doctor, con todos los dientes, doctor, discúlpeme, mire, yo siempre, si algo he dicho aquí, es que acepto el diagnóstico que ustedes hacen. Ok. De ahí partimos, lo voy a aceptar. Vamos a conceder esa parte, independientemente de que en algunas cosas se me hagan exageradas, porque estaba en la posición que usted está ahorita. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero vamos a suponer que está bien el diagnóstico. ¿Y la estrategia? Pues eso la estrategia. Bueno, pues tenemos, entre todos, ahora sí es entre todos. Para eso querían gobernar. O sea, para eso querían gobernar. A ver, aquí el Estado se creó entre todos, como un instrumento para que en los que se deposite el monopolio de la violencia, son los que ejecutan el gobierno, nos ayuden y nos defiendan. Pero esa es la realidad, esa es la forma. Esa es la forma cultural. Claro, que nos digan en qué. Pues si que nos digan no en qué. Hablar, o sea, nos van a echar la culpa. Nos van a echar la culpa de todo. Pues no tiene caso, doctor. Ver, exactamente. Doctor, échale, a ver, ¿cuál es la...? Sí, yo creo que generalizar tampoco ayuda, pues, porque también decir la izquierda, pues hay mucha izquierda y yo creo que hay que ir sobre puntos específicos, ¿no? Aquí la cuestión es que entre todos siempre se tiene que buscar una solución, porque la solución no nada más va a venir de la sociedad política, también de la sociedad civil, y ahí tenemos que buscar esto, y coincido en eso. Cuando se habla de todos, eso no significa que se le quite la responsabilidad institucional al gobierno. Le gusta mucho la sociedad civil al presidente, eso sí. Bueno, aquí la cuestión es de los gustos, independientemente de los gustos que haya, es que la sociedad civil juega un papel importante. A mí sí me parece muy hasta vil a veces del presidente que, por ejemplo, tiene satanizado a Vidulfo Ramírez, es el abogado de los padres de Ayotzinapa, lo que era todo lo contrario cuando antes llega al poder, ahora resulta que hasta los padres ya son manipulados por, ¿cómo se llama que sí es un baquetonazo, el Álvarez y Casa, y no sé cuántas organizaciones internacionales, pues ya los manipulan, digo, hay que tener un poco de mesura. Ahora dice, sí lo recibo, pero solamente a los padres, que no vengan los asesores legales y todo. Pues, bueno, ese tipo de detalles. Y es claro, yo creo, doctor, que si el presidente tenía esa intención de llegar hasta la última conclusión de Ayotzinapa, pero se enfrentó con una realidad muy fuerte, política y militar. Sí, y pues bueno, ahora los está tapando esa portería, que no le entre el gol de lo que tanto han encubierto tanto el ejército como la marina. Sí, ese es el problema. Sí, hay que distinguir también entre las individualidades y las colectividades. Yo creo que también hay individualidades que destacan y que influyen y que impactan, pero también hay que recordar que el país no nada más es un solo individuo. No, claro que no, en ese sentido estamos contribuyendo, pues, ¿no? Pero, el poder ejecutivo sí se deposita en un solo individuo, que es el encargado de la seguridad. Un poquito para acá. Ya, ahí, disculpa, para que te vea. Y de acuerdo en que pues el problema viene de años, pero aparte ya es en feminicidios también, pues es un tema cultural también, que estamos aumentando en feminicidios. Dice el presidente que es un país seguro para periodistas. No es un país seguro para periodistas. ¿En qué? A mí se me hace una locura compararnos con Estados Unidos o con países de primer mundo, que claro que van a tener homicidios, pero no a este nivel. O sea, te estoy diciendo que el índice... Aguas con Estados Unidos, no anda muy lejos. No, es un país súper violento. Somos una tercera parte. Súper violento. Una tercera parte de asesinatos. ¿De qué? ¿De Estados Unidos? De nosotros, de Estados Unidos. O sea, nosotros somos 3 veces más altos que Estados Unidos. Un feminicidio. Bueno, pues si quieren lo verificamos. Claro. Sí, claro, en estadística, olvídate, un feminicidio allá es un escándalo. Aquí esto pasan todos los días. Las matanzas en las escuelas, en los centros comerciales, por favor, o sea, claro, son efectos de sociedades que no son perfectas y que no están funcionando, pero no están viviendo en guerra, no están viviendo en guerra como nosotros. Es una realidad y de ahí parto, aceptemos la realidad, es la única manera de cambiarla. Claro. Si la estamos maquillando, hay que aceptar.
El caso del periodista, me parece muy raro, eso sí, de Jalisco, está complicadito, incluso hasta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfiurer, perdón por lo tal, pero dijo, ¿no? Lo venía escuchando en una rueda de prensa donde dijo, pues está muy raro esto porque ni fue secuestro, porque no pidió un rescate, no fue no sé qué, menciona por ahí, dijo, bueno, ¿qué es? Hay que llegar al asunto, ¿qué es esto, no? He escuchado las entrevistas incluso el propio periodista en la mañana con Ciro Gómez Leiva dijo que no fue un secuestro porque no pidieron rescate, pero pues que era una intimidación, ¿no? Y ahorita con López Dóriga estaba diciendo, porque López Dóriga, ¿cómo que no fue un secuestro? Y él asintió todo, ¿no? O sea, hay una contradicción en lo que dijo en la mañana el propio periodista y lo que dice ahorita pero Mediodía, hay una privación de la cuestión de la libertad ahí, o sea, es que un levantón, como me la bueno, eso es lo que hay que ver las investigaciones, sí, ¿no? Porque está lo menciono esto porque ahorita es lo que se está moviendo en todos los medios y bueno, hablando de la infodemia y de montajes, bueno, pues ahí vamos al segundo tema. Bueno, vamos a pues ya se nos fue el tiempo. Bueno, ya estuvieron las conclusiones. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en 3 minutos, no le cambie. Zoom 95. Zoom 95. La mejor del mundo. Ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, nos dicen acá en WhatsApp, excelente análisis, Aarón. Bueno, gracias. No sé, no deja su nombre. El que nomás hizo Roberto, dijo ahí. Léelo completo. No, ahí se quedó, Aarón nada más. Ustedes son muy pendencieros, cabrón. Pusiste a pelear con el doctor ahí, que le querías tumbar los dientes, ¿o qué dijiste? No mientes con todos los dientes. Yo te entendí, mientes, te voy a tumbar los dientes. No, ¿no ves? Visitas a la violencia, pues. Bueno, dice, Bukele ya puso el ejemplo, él sí se puede con los narcos. Lo de Bukele está muy como para el análisis, un estudio y ver, sobre todo, vamos a dar tiempo a esto porque eso es una olla de presión ahí. Con todo ese sistemático violación de derechos, y tampoco es así la cosa, pero bueno, lo vamos a ver qué tanto funciona. 2-3 años más, yo creo que podemos estar viendo los resultados. Hay mucha gente, ya están saliendo algunas cosas, de gente inocente encarcelada, ¿no? Sí, que ahora puedes andar en el centro de El Salvador o en zonas que no se conocían porque estaba acaparada por las maras, pero también hay gente que por traer un tatuaje la meten al bote. Entonces yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Hay que buscar. Ha habido países, incluso, bueno, estamos hablando lo de Yucatán, donde hay un respeto absoluto es más, me llamó tanto la atención cuando fui, que entras en la mayoría de los bares y restaurantes, cuando vas al baño, los mijitorios, tienes un letrero aquí donde te dicen no somos tolerantes con el acoso. Si te dicen no, es no, evites, o sea, te pone una advertencia que cualquier cosa que llegues con una mujer a joder la pava, te van a sacar, cabrón, ¿no? O sea, me parece muy interesante el momento. A altas horas de la madrugada, vamos a decir así, me tocó ir caminando por el centro de la ciudad. Tranquilo, sí. Y yo preguntaba, oye, pero no estará, y los amigos de allá nos decían, no, aquí es, olvídate. Olvídate, ¿no? Dice Alejandro Castrejón, aquí también en Sonora la mafia de los licenciados en Derecho, y luego pone entre paréntesis, con perdón de Roberto Romero. No, tú no eres yo sí estudié. Derecho, pero Derecho. Mane. No, por eso te digo, sí estudié, pues. Dice con Roberto Romero, del IMTE Sonora controlan el transporte público, antes era la mafia de Sictusa, dice. Buenas tardes, Aarón, y a la mesa. Ya no se puede detener esta crisis de inseguridad, pregunta. Nunca hubo intención con este gobierno, se dejó crecer, ni siquiera abrazos dieron, puros balazos, así que esa encuestitis se puede revertir el 2 de junio y ellos lo saben.
pero no lo van a decir. Híjole, pues yo creo que en las elecciones no va a ver cómo se revierta, pero bueno. Aló, buenas tardes. Yo como radio escucha, en el tema de seguridad es muy difícil resolver el problema de 36 años. El buen juez por su casa empieza, se están poniendo los cimientos y hay que empezar por eliminar a todos los corruptos, porque por ahí está la principal causa, y de allí también a la par ir atacando a las células criminales. Ahora bien, hay muchos delitos que le corresponden a los estados por resolver, y todo se quiere dejar al federal, es mi opinión. Bueno, dice, porque no cabe la comparación con Estados Unidos, es un país intervencionista y se pone de ejemplo. No estoy de acuerdo con un problema enorme de drogadicción y el uso desmedido de las armas, sí. Aldo Castro dice, aunque sea de Morena, Aldo está obsesionado con el DOC, ¿qué querrá DOC? A ver, dice, pero ya, mira, ya está saliendo de la confusión, mira, dice, aunque sea de Morena, pero no es de Morena, no es simpatizante de la 4T, aunque sea de Morena, el doctor González ya me cae bien por su mesura, por conducirse y con su madurez, aunque hay ocasiones en que defiende cosas indefendibles, probablemente por ser líder sindical. Bueno, Alejandro Jaimes dice, quiero enviar un saludo a los tres conversadores, pero sobre todo un saludo con mucho reconocimiento al maestro Roberto Romero. Ahorita veo gran talento y mucho olfato político en Adolfo Salazar, que me recuerda mucho al jefe Romero. Y ¿quién sería? Alejandro Jaimes. Ojalá no me equivoque y sea igual de talentoso. No será sarcasmo, digo, pero no sé. No sé, pregunto. ¿No te gustó? Pues no bueno, te gustó. Bueno, a lo mejor él dice algo bueno de uno. Él tiene su propio... No, yo digo por el otro, pero bueno. La infodemia, hablando de infodemias, bueno... ¿Cómo? A ver, bueno, allá hay, es más, nunca se van, pero en esta temporada de campañas electorales, pues, se multiplica la chingadera. Creo que es un caos, informativo el que provocan, incluso para el periodismo es una cuestión de una piedra muy pesada también para ejercer el periodismo, porque, híjole, cómo a veces como periodista andas teniendo que desmentir cosas en lugar de estar investigando algo, pues te enfocas a ver si esa noticia que aparentemente desde empiezas a investigar a ver si es cierto. Bueno, quita tiempo, yo creo que es esa la intención también. Hay cosas que no son precisamente una mentira, pues una mentira a medias o algo contado de una manera muy conveniente, o la corrientada como la que manejó ayer Jorge Morales, ¿no? Ni la voy a mencionar porque ahí metes a las redes sociales que quiera ver, ya, y se nota que trae de encargo a este candidato, porque ya le había sacado después otra donde supuestamente trae una sustancia, lo cual no es así. Bueno, en fin, ese tipo de cuestiones, a ver, Mauro, ahora comenzamos contigo, ¿cómo se le puede decir a la gente que verifique, que corrobore? Es complicado. Primero, para poner en contexto bien, hay una encuesta que hace la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, en el que arroja que el 87% de la población de 16 países, entre ellos México, que tendrán elecciones en el 2024, consideró que las noticias falsas podrán afectar los resultados de los comicios. O sea, todos sí hay una conciencia de cómo esto va a afectar un resultado o de cómo puede cambiar una percepción. A mí me gustó mucho un esfuerzo que se vio en el 2018, recordarás, de verificados. Sí, verificado. Se asociaron ahí creo que 60 medios de comunicación y asociaciones civiles para decirnos esto es falso, esto no es falso, porque a lo mejor a alguien que se dedica al periodismo o a la política le es fácil detectar una fake news, pero a alguien que no se dedica a eso le es más difícil y le pone el logo de ahí del medio de comunicación y viene siendo más difícil y el reto se está haciendo cada vez más complicado por el tema de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. Sí. Ahorita ya están sacando videos con la voz tal cual del candidato, idéntica a la voz, diciendo cualquier cosa. Entonces eso es más confusión para la gente y más grande el reto. Yo que pienso que se debiera hacer, obviamente es un tema de conciencia, pero también es un tema, y es un tema del consumo de las noticias, lo decías tú hace rato,
está también de los periodistas, está de los medios de comunicación, pero sí es principalmente en redes sociales donde se sueltan esas noticias con dolo de confundir Hay a la empresas gente. dedicadas a eso. Exacto, y ganan muchísimo y dinero. lamentablemente, si lo hacen es porque les funciona en algún nivel. Ya, Pues yo ya he confunden a la mencionado gente. mucho aquí a un disque ahora encuestador, que a eso se ha dedicado. Y bueno, aquí ustedes lo padecieron, Roberto, precisamente en su gobierno, ¿no? Entonces, hay muchísimo dinero también invertido aquí, ¿no? Es muchísimo dinero y sí se tiene que atender el tema, por eso celebro que lo estemos platicando, porque hacen mucho daño, atacan también, más allá de crear confusión, hacen daño a personas en temas personales, pues, y no es algo justo, y creo que urge legislar sobre estos ataques falsos para generar confusión, urge legislar, pero a la vez también desde el tema institucional, no tanto como noticias falsas, se manejan datos que no son. Entonces también siento que el tema de la desinformación viene desde un tema institucional que dice, como lo comentaba hace rato, es un lugar seguro para los periodistas, estamos en paz, se redujeron los feminicidios. Y es declaración tras declaración, que ahorita yo estaba checando, y Animal Político sí tiene una sección dedicada a esto, a fake news, y te lo desmienten, y tienen otra dedicada a fact-checking, que le llaman, en el que te dicen el presidente dijo esto, y pues no es cierto. Entonces, pues es señalarlo y buscar las medidas como una buena legislación al respecto, porque pues sí tiene consecuencias que nos afectan a todos. Sí, fíjate, o sea, hay mucha contrariedad en esto porque, bueno, a mí me parece, si se va a restringir, o hay que tener mucho cuidado, porque luego está el doble filo, ¿no? Yo preferiría, la neta, mejor que quede así, a que empiecen a coartarte la libertad de expresión. O sea, que por querer resolver ponerle un tapón a toda esta infodemia, pues te afecte en tu libertad de expresión. Entonces preferiría, por eso también no se ha legislado, porque hay que tener mucho cuidado cómo hacer, para no brincarte a coartarte tus derechos, ¿no? Debe afectar derechos humanos. Pero vemos, por ejemplo, aquí la contraparte, ¿no? De una ciudadana que opina por qué una candidata a diputada, hablando de Diana Karina Barreras, por qué llega a ser diputada. Eso es lo opinión. Yo no estaba de acuerdo, porque dice algo de que así estaría el berrinche de Diana Karina para que su marido se moviera y todo, y para que cambiaran, quitaran, bajaran candidatos y fuese ella la candidata. Pues no, claro que no fue así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ella tiene derecho a pensar. Pues fue denunciada por la candidata a una ciudadana de a pie, común y corriente, y inmediatamente, bueno, también ese es el mecanismo en estos tiempos, ¿no? El del INE, inmediatamente pues la van y la retiran, de manera preventiva, ¿no? De manera preventiva, de las medidas cautelares, todo esto, ¿no? Pero la otra parte, ¿qué hacemos, doctor? O sea, porque ahí está el dilema, ¿no? El que también puedas afectar los derechos de la libertad de expresión. Sí, yo creo que aquí la cuestión, como bien lo comentas, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa también hay que ver el libertinaje. Así es, o bien el que no afectara a terceros, ¿no? Pero hay que también contextualizar que las noticias falsas o fake news o infodemia no es reciente. Por ejemplo, fíjense, en 1835 en Nueva York, el periódico The Sun publicó durante varios días que había habitantes en la Luna. Y esto se propagó a través de la prensa y se propagó en Europa, en Estados Unidos. La cuestión es que se considera que ese es uno de los primeros en la época contemporánea de las fake news, ¿no? Bueno, el asunto es que esto no lo vamos a poder resolver, porque también aquí es multifactorial, pero lo que sí se pueden tomar es medidas. Por ejemplo, a nivel individual, yo me pongo a pensar, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que a uno le dicen es que cuando tú recibes información, evitar, si no has comprobado o algo, aunque simpatices con lo que se está manejando, evitar compartirlo si consideras que no necesariamente hay alguna certidumbre al respecto, ¿no? Hay muchos aspectos también, por ejemplo, el confirmar
Nada más con poner en Google, por ejemplo, pone uno la información, si ha aparecido en los otros, qué es lo que ocurre. Y así hay varios, las organizaciones, por ejemplo, de periodistas o de organizaciones civiles que manejan el verificado y que no nada más aquí en México, también está en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Que esto contribuye a que, bueno, pues que como hay una avalancha de información, en algunos casos medias verdades y en otras falsas por completo, lo que ocurre que eso a la gente le está ocasionando algo que a nivel mundial e internacional se le conoce como la desconexión voluntaria. Es decir, se están desconectando de la información, de las noticias, porque esto tuvo su principal así origen cuando ahora la pandemia, pero ha continuado sobre todo en los temas políticos, porque también existe desconfianza en los medios, como también en la información que se recibe, pues, ¿no? Entonces, creo que esto abona para que efectivamente desde la sociedad civil y también de la cuestión de la legislación, buscar mecanismos para que la gente tenga acceso para tener cierta confianza de la información que está recibiendo, ¿no? Muy bien. Roberto Romero. Bueno, desde que existen los medios de comunicación, o sea, cuando había un mensajero que mandaban de un reino a otro a llevar un mensaje, pues había chanchullo, ¿no? Había manera de moverle por ahí de acuerdo a los intereses. Con la comunicación a través de medios electrónicos se hizo mucho más potente. Que hablen del pasado, ¿no? Se hizo más potente. Ya ves que hay que agarrar. Me acuerdo cuando aquí se ha pasado para tomar referencia, cabrón. Ya ves. Me acuerdo me acuerdo del relato de la Guerra de los Mundos, ¿no? De Orson Welles. Cuando en la radio por ahí de los 30s puso a todos Estados Unidos en cadena nacional en vilo, ¿no? Porque estaba relatando con tal certidumbre que estaban bajando los marcianos que la gente se lo creyó. O sea que la gente cree también en lo que quiere creer. Sí. Y a veces lo que los divierte o que empata con sus deseos lo convierten en su mente en realidad. Así es. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros para ser objetivos. Ahora hay herramientas mucho más poderosas. Por ejemplo, Donald Trump manipuló, y fue el primer caso conocido mundial, manipuló totalmente la opinión en Estados Unidos a través de la empresa esta Cambridge Analytica, donde determinaban los patrones individuales de comportamiento, gustos, etcétera, y no estaba tan avanzado como ahora, porque eso fue por allá del 18, 17, 18. Entonces, imagínense lo que pueden hacer ahora. Los algoritmos lo que pueden hacer ahora. Te pueden poner enfrente lo que tú más deseas, no lo que necesariamente es cierto. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado, yo creo que aquí ya depende mucho de cada quien. Va a ser muy difícil controlar que no nos lleguen, ¿cómo se dice? Fake news. Fake news, pero nosotros sí podemos a nosotros mismos controlarnos y decir, mira, esto deseo que sea cierto, pero no necesariamente lo es. Eso se llama ser objetivos. Y no nomás por no difundirlo, sí difundirlo, sino también para nosotros ir formándonos criterios adecuados, apegados a la realidad. Entonces, noticias como la que comentas de ayer, o comentarios, o muchas cosas que uno ve en la red todos los días, pues depende mucho de, por ejemplo, pues el que vota por ese candidato se enojó, y el que no, a lo mejor hasta lo replica. Sí, claro. Entonces, claro. Y nadie se puede a contar, pues cómo va a empezar, si fuera cierto, ¿qué tiene? Para empezar, ¿no? Por eso celebro que él ni siquiera salió a negarlo, porque pues no tiene por qué andar negando algo que si fuera cierto, ¿qué tiene? Pero lo otro que también es muy importante decir es, bueno, ¿cuál es el valor periodístico? Era ahí, bueno, pues era mi punto, y luego y todavía dices, yo lo que digo es, no cuestionamos los gustos, digo, cada quien, pero puede ser de interés por alguna razón eso es impactante de alguna manera para algunos, pero hay otras cosas, como bien decía Mauro y también ahorita decía el doctor, que son más relevantes y que en nuestra cara gente de una manera oficial y no a través de medios nos dicen en la cara, nos dicen esto y esto está sucediendo y son mentiras. Basta con ir a checar un dato, cualquier dato, estadística. Para los gobiernos es muy fácil, nosotros podemos meternos ahorita a googlear y contrastar. Entonces,
yo creo que depende de nosotros, Aarón, o sea, de cada uno de nosotros. Y por último, para no extenderme más, quisiera agregar algo. Hay que tener mucho cuidado con los niños y con los adolescentes, las gentes que están bajo nuestro cargo y responsabilidad, que no tienen todavía el criterio para discernir. Si a veces los adultos no lo tenemos, imagínense los jóvenes, los más jóvenes, los niños sobre todo, ¿no? Y los adolescentes. Hay que ver qué ven, qué leen. No les puedes quitar el teléfono, ni les puedes... Me acuerdo que antes, pues si tu papá no quería que vieras un canal de televisión, pues había maneras de candadeártelo, sí, y ya con eso la libraban. Ahorita está en chino, ¿cómo le vas a decir a un chamaco que no vea X o Y publicación? Entonces, yo creo que todo eso en conjunto cae en lo mismo, es una responsabilidad individual. No se preocupe, no se preocupe, señor Romero. Ahora que gane Xochitl y ponga cabeza de vaca de secretario de seguridad, bajarán los homicidios. Bueno, pues lo dirán en broma, pero en Tamaulipas estaba en paz. Nomás llegó Morena y se fue a la cochinera. Bueno, pues otra vez, chequen los números. O quieren creer lo que quieren creer nomás. El Cayo queda la mediocridad de acción de este gobierno para hacer frente a los problemas actuales, justificando su incapacidad con hechos del pasado, incompetentes. Saludos a toda la mesa. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con el doctor. El Cayo aquí nada más es un incapaz el güey. Esto viene desde hace y es transeccional, hombre, ¿no? O sea, por favor, hombre, ¿no? Y ponerse que ahora es peor que antes, subjetividades, pues tampoco. O que están ganando terreno. Bueno, pues sí, pues bueno, habría que hacer bien el análisis ahí, pero yo insisto, esto es estructural y está también por fuera del gobierno o el gobernante que venga. Hay un crimen estructural desde las instituciones, y ahí ese es el problema. No, a ver, esos cabrones que están tableando y golpeando, cacheteando gente allá en Acapulco, no se puede entender sin la permisividad de las autoridades. Oye, hasta se graban y lo suben. ¿Qué te están diciendo? Pues ahí. Entonces, y eso ha sucedido no solamente en este sexenio, viene caminando desde hace mucho tiempo, y sí, aquí sí hay que decirlo, no se ha resuelto. Esa es la realidad. Hasta ahorita eso no se ha resuelto. Pero no me vengan con mamaditas de que ahora es cuando está peor y que es esto. Hay que verlo mucho más, de manera más analítica, ¿no? Sí. Y volviendo con lo que es el tema de las fake news, yo creo que el efecto así perjudicial mayor que se puede decir, entre otros, es la desinformación que ocurre cuando la gente se deja de informar con datos verificados. Las cadenas esas de WhatsApp, impresionante que o sea, no hay una fuente, o sea, cualquier cabrón puede escribir eso. Y mucha gente lo cree, lo que está viendo. ¿Y cuál es la fuente? Y hay estadísticas. O sea, me manda a mi gente de esas cadenas de, mira lo que, y esto, ¿cómo ves? Y que, pues, ¿y de dónde viene? ¿De parte de quién o qué? Pues, te mandan para checar. Y hay estadísticas que dicen que las noticias falsas son las que mayormente sí, porque son sensacionalistas. Sí. ¿no? Entonces ahí pues estamos en un fenómeno que efectivamente, si no le entramos también a nivel individual, pero también colectivo, yo creo que es importante también señalar que como sociedad tenemos que buscar alternativas a esto. Ahora, yo nada más quiero señalar una cuestión que se ha manifestado para las elecciones del 2024 en distintos países, no nada más México va a ser, este año va a haber en muchos países va a haber elecciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que dicen que el principal aspecto que va a ocurrir en materia de medios de comunicación van a ser las fake news. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. El micrófono de oro de la maroma se lo vamos a dar al Roberto, pero por agresivo, porque le quería tumbar los dientes al doc. No, no es cierto. ¿Qué pasó, No me lo quieras montar, Muchas gracias, Roberto Romero, gracias, Cuauhtémoc González, y gracias a Mauro López. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.